Bien, mis colegas, continuamos con la segunda parte de nuestro encuentro en la noche de hoy y continuamos con el diagrama en bloque de Efesios capítulo 4, el verso 1 al 6. Voy a compartir la pantalla nuevamente para que continuemos entonces con el aprendizaje que estamos desarrollando. Ok, vamos a quedarnos aquí ya en el diagrama. Vamos a ver, fíjense, Los, las palabras que están en morado son los conectores. Observen. Pseudoconector, pseudoconector, conector. Aquí me faltó, bueno, las preposiciones no las estoy resaltando así, a menos que sean preposiciones con infinitivo o preposiciones con pronombre relativo, como es este caso. Aquí también, aquí tenemos conectores. Entonces, cuando diagramamos, muchachos, es muy fácil ver, por ejemplo, en mi código, este es mi código, ¿no? Ustedes lo pueden seguir si ustedes quieren, pero en mi código yo escogí el morado para los conectores. Entonces, ya yo sé que lo que viene después de los conectores son verbos subordinados y los identifico con un verde más clarito, verde aguamarina. Entonces, todo lo que está en verde aguamarina, eso es un verbo subordinado. Y allí vamos a tener oraciones subordinadas. Ahora, en este texto, después que veo todos los verbos subordinados, veo que solamente hay un solo verbo que no está subordinado y es el verbo ruego. Entonces lo identifico con un color verde y ya yo sé, a simple vista, según mi código de colores en la diagramación, que este texto del 1 al 6 solamente tiene un verbo principal y es el verbo ruego. Entonces, complemento directo de ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Todo esto es complemento directo. Ahora, es un complemento directo, muchachos, complejo. ¿Por qué? Porque tiene dos oraciones subordinadas. Una de manera, como es digno de la vocación, que modifica a andéis, y aquí, si yo no conozco las relaciones estructurales, brothers and sisters, jamás podré hacer un diagrama. Por eso, tengo que saber, como decíamos en la propaganda, en la publicidad, en el espacio publicitario, que tengo que saber todo lo de morfología y tengo que saber todo lo de sintaxis. Porque si yo desconozco las relaciones estructurales, nunca voy a poder diagramar. Entonces, esta primera oración subordinada está asociada al verbo andéis. Pero la segunda oración subordinada, con que fuisteis llamados, por ser una frase preposicional que funciona como adjetivo, una oración adjetival, va a modificar un sustantivo y como dijo Vygotsky, ese sustantivo es vocación. Pero todo esto es complemento directo del verbo ruego. Entonces, digamos que hasta esta línea imaginaria aquí es la línea central de la oración. Aquí está el sujeto, yo, aquí está el verbo, y aquí está el complemento directo, un complemento directo complejo. Ahora, de aquí en adelante, tenemos que continuar viendo las relaciones estructurales. Tengo un gerundio y tengo, vamos a ponerlo acá, otro gerundio, porque la traducción debió ser siendo solícitos. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, tenemos que ir al texto griego y ya yo les he dicho cómo ir al texto griego con la aplicación en Google. Usted busque en Google Bible Hub, busca el texto y se va a dar cuenta que esto es un participio adverbial. Y como participio adverbial,
la mejor forma de ser traducido es como un gerundio. Entonces, aquí debió ser traducido como siendo solícitos. ¿Ok? Entonces, decía al finalizar el segmento anterior que colocamos una llave aquí porque ambos participios adverbiales en griego, gerundios en castellano, están asociados a andeis. Una vez más, es imprescindible conocer la relación estructural y conocerla de manera certera. ¿Ok? Fíjense que cuando tenemos claras las relaciones estructurales, podemos entonces ver que estas pequeñitas arandelas que están acá, como es toda humildad y con mansedumbre, con paciencia, en amor, están asociadas al gerundio soportándonos. ¿Por qué? Porque aquí hay una coma. ¿Y qué me indica la coma? La coma me indica que comienza un nuevo sintagma que, aunque está relacionado con lo anterior, debemos tratarlo por separado. Por eso, al tratarlo por separado, encontramos que estas frases preposicionales van a estar asociados a este sintagma y no a este sintagma verbal, sino a este sintagma de gerundio. Muy bien. Igual fíjense, esto de solícitos en guardar tiene toda una amplitud. Mírenlo, todo esto. Versos 3, 4, 5 y 6 está todo, está todo asociado a solícitos. Entonces, cada sintagma debe ser tratado por aparte, pero con la respectiva relación estructural. Esta llavecita me dice que todo esto está relacionado con andes. Ahora, ya creo que tenemos claro este primer sintagma aquí, que tiene como núcleo este gerundio. Pero luego venimos aquí al otro participio adverbial en griego y aquí la cosa se nos complica un poquito y ya vamos a ver por qué, ¿no? Por un lado, nos vamos a encontrar con una frase preposicional con un infinitivo en guardar, solícitos en guardar. Y como frase preposicional adverbial va a modificar, en este caso, a este participio adverbial en el griego, siendo solícitos. Ahora, ¿qué vamos a guardar? Es la pregunta. Aquí tenemos el complemento directo. La unidad del espíritu. Este genitivo que está aquí del espíritu es un genitivo de causa y una buena traducción podría ser solícitos en guardar la unidad que produce el espíritu, que produce el espíritu. Entonces, aquí es interesante porque vemos un segundo comportamiento santo que tiene que ver con andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El primer comportamiento santo es buenas relaciones fraternales o relaciones fraternales sanas. Pero el segundo comportamiento de santidad que tampoco le ponemos atención los cristianos desde hace muchos años atrás, tiene que ver con preservar la unidad que produce el espíritu.
La iglesia es una iglesia fracturada. Desde el siglo XVI, todos conocemos la historia de la Reforma, ya ocurre una fractura. Antes, en el siglo X, ya había habido una fractura con la iglesia ortodoxa rusa. Pero en el siglo XVI hay una fractura, y después del siglo XVI, la iglesia evangélica del sector protestante, porque nos guste o no, todos entramos después del siglo XVI dentro del sector protestante de la iglesia cristiana. Los testigos de Jehová son protestantes, los mormones son protestantes, los adventistas son protestantes, los evangélicos también somos protestantes, pero del sector protestante, los que más nos fraccionamos somos nosotros. Somos los que no somos solícitos en guardar la unidad que produce el Espíritu, lamentablemente. Fíjense, como cosa curiosa, si ustedes conocen un poquitico del origen de algunos grupos religiosos protestantes, Helen White, quien es la precursora de los adventistas del séptimo día, era bautista. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y el precursor de los testigos de Jehová, Russell, era bautista también. Por eso yo me negué a ser bautista en la vida, porque de los bautistas han salido dos de los grupos religiosos protestantes más complicados en cierta medida, ¿no? Dentro del protestantismo. Entonces, la iglesia evangélica es la que más ha sufrido fracturas y todavía sigue sufriendo fracturas en pleno siglo XXI, en el año 2019. Ahora, bueno, regresando a la parte técnica y no a la reflexiva, y dejando la reflexiva, vemos que este es un segundo comportamiento, preservar la unidad que produce el espíritu. Ahora, la esfera en la que se lleva a cabo este segundo comportamiento santo es el vínculo de la paz. Aquí está. Mientras hay paz, hay unidad. Se resquebraja la paz, compadre, se divide el cuerpo. Se divide la iglesia local. Ahora, algo interesante son los versos 4, 5 y 6. No tienen por ningún lado ningún verbo principal, porque el verbo principal es ruego. Pero entonces, estos tres versículos que nos van a enumerar 7 elementos comunes que describen la unidad. Estos 7 elementos comunes están, como lo dije por aquí está el verso 4, 5 y 6, todos estos versos están en posición apositiva. La posición apositiva tiene que ver con frases, oraciones, sustantivos que de alguna forma están describiendo a un sustantivo en la oración. Y ese sustantivo, aquí en el diagrama, es unidad. Es como que el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente. Permítanme hacer la paráfrasis sobre la base de los elementos lingüísticos. Siendo solícitos en guardar la unidad que produce el espíritu en el vínculo de la paz. Punto y coma. Dicha unidad en el espíritu consiste en que todos participamos de un cuerpo, de un espíritu, tal como fuimos llamados a una misma esperanza. Participamos de un Señor, de una fe,
de un bautismo, de un Dios y Padre de todos. Pero cuando llega aquí a Dios y Padre, entonces él amplía el concepto de Dios y Padre. Por eso pongo la flechita aquí, indicando ahí, porque me agarra tanto a Dios como a Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, cuando aquí metí la conjunción explicativa, es decir, es porque estoy interpretando que todo esto que está aquí son sustantivos y oraciones que están en apositivo de unidad. Repito, solícitos en guardar la unidad que produce el espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, dicha unidad consiste en un cuerpo, un espíritu, tal como fuimos llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y entonces, bueno, el autor da algunos elementos para que se consolide el concepto de la unidad. Este Dios y Padre es sobre todos, ninguno escapamos de eso. Es por todos, es decir, a favor de todos. Y está en todos. Es decir, el apóstol Pablo lo que está es dándonos los elementos comunes que tenemos para que preservemos la unidad que produce el Espíritu. Como tenemos estos elementos en común y no los podemos modificar, no los podemos modificar, a pesar de las divisiones históricas que la Iglesia haya sufrido, estos 7 elementos no los podemos modificar por más que querramos. Por esto necesitamos ser solícitos en guardar la unidad que produce el Espíritu, todo en la esfera del vínculo de la paz. Entonces, fíjense muchachos, con un diagrama como este que nos revela la estructura de este texto, donde el apóstol Pablo comienza a presentar las demandas de santidad para el pueblo de Dios, tenemos un bosquejo perfecto. Esta es la idea, es la única oración principal y por lo tanto en este párrafo del 1 al 6 es la idea central. Entonces, cuando yo voy a predicar este texto, mi idea central tiene que estar metida aquí. Yo pues, el prisionero del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí está mi enseñanza central. De aquí en adelante se desprenden 2 maneras de cómo yo voy a andar como es digno del Señor. La primera manera, relaciones fraternales sanas, soportándonos unos a otros con toda humildad y mansedumbre, con amor y con paciencia, y en amor. Segunda acción que demuestra que andamos como es digno del Señor, solícitos en guardar la unidad que produce el Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué consiste esa unidad que produce el Espíritu? Bueno, todos somos parte de un mismo cuerpo, todos hemos participado de un mismo espíritu, todos fuimos llamados a una misma esperanza, todos tenemos un mismo Señor, todos tenemos una misma fe, todos tenemos un mismo bautismo, todos tenemos un mismo Dios y Padre, el cual es sobre todos nosotros, es por todos nosotros, a favor de todos nosotros, y está en todos nosotros. Ahora, lamentablemente, como no hacemos exégesis sana del texto bíblico, no le damos importancia a estos comportamientos como comportamientos santos.
y son tan santos como tener pureza sexual, como tener pureza en nuestras emociones, no sentir envidia, no sentir celos, no generar intrigas. La santidad, mis queridos hermanos, y es de lo que va a hablar Pablo desde el capítulo 4, verso 1 hasta el capítulo 6, el verso 9, es integral, no es selectiva y pasa por todas las áreas de la vida de un discípulo de Jesucristo. Pasa por su pensamiento, pasa por sus palabras y pasa por sus acciones. Y de manera concreta, el apóstol Pablo nos presenta que las relaciones fraternales sanas y preservar la unidad en el espíritu son los primeros comportamientos de santidad. Él va a hablar después de pureza sexual, él va a hablar después de la idolatría, él va a hablar después de las palabras corrompidas de nuestra boca, va a hablar de un montón de cosas en las que tenemos que guardar santidad. Pero nunca le ponemos atención a tener relaciones fraternales sanas. Relaciones fraternales rotas, mis hermanos, es pecado y ya eso enturbia nuestra santidad. Y las divisiones no tienen que ver con una vida pura, tienen que ver con el pecado. Y eso necesitamos reflexionarlo, de tal manera que evitemos que la unidad se resquebraje entre nosotros, como miembros del mismo cuerpo de Cristo, como copartícipes de un mismo espíritu, como quienes tenemos una misma esperanza, como quienes tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios, un mismo Dios y Padre. Entonces, este es un texto que si no le hacemos el diagrama, podemos equivocarnos en su exposición y decir quizás cosas buenas, pero no cosas bíblicas. Por lo tanto, he aquí la ganancia del diagrama en bloque. Bien, los oigo, tienen preguntas, comentarios, quieren confesar pecados de relaciones fraternales rotas, de divisiones. Todo lo que digamos aquí queda entre nosotros y la web, nada más, no se preocupen. No, fino, mi pana. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Iskesler, Celso, Eguski, Sí, o sea, Jared. a mí me enreda todavía lo de con toda humildad y mansedumbre. Claro, si tú lo lees así normal, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, entonces, claro, se interpreta como que con toda humildad y mansedumbre es parte del andar. Uh-huh. De, de- pero, pero sí, no es así, pues. Sí, Esa es la que me enreda un poco, pues. como te dije al principio, es una posibilidad, pero al final la tenemos que descartar. Primero, porque aquí viene una coma. Y la coma ya me va a introducir un pensamiento que, aunque es independiente, está vinculado con andéis. Entonces, y por otro lado, eh, declinamos ante esa posibilidad, Celso, porque tiene más lógica sintáctica, te llegó un mensaje, Celso, tiene más lógica sintáctica soportarnos con humildad y mansedumbre, con paciencia en amor, que andar con humildad, que andar con mansedumbre. Hasta ahí está bien, pero andar con paciencia
con paciencia respecto a quién. Andar en amor puede ser, pero la sintaxis, la lógica de la sintaxis nos invita a que soportarnos unos a otros requiere de ciertas herramientas. Primera herramienta, la humildad. Sin humildad no nos podemos soportar unos a otros, porque si yo me creo superior a ti, ¿qué te voy a estar soportando? Te mando el carrizo viejo cuantas veces me dé la gana porque yo estoy por encima de ti. Mansedumbre es una herramienta necesaria para soportarnos, perdón, los unos a los otros. Respuestas blandas quitan la ira, dice el proverbista. Soportándonos con paciencia, sí. Tenemos que tener paciencia porque somos distintos, somos humanos, estamos sujetos a pasiones. Y que tenemos que soportarnos en amor, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Todo este sintagma de este gerundio tiene que ver con todas estas herramientas y tiene más sentido desde el punto de vista fraternal. ¿Sí me explico? Claro está, sigue abierta la posibilidad a que humildad y mansedumbre estén asociados a andéis. Es tu decisión exegética, pero tienes que argumentar. Pero, profesor, Dime, Jared. muy buen planteamiento, porque, porque para mí es novedoso el planteamiento que estás haciendo, pero con bastante sentido. Sí, chévere. Porque es la relación estructural, Jared, es la relación estructural y eso sí nos da relaciones fraternales sanas. Tener como herramienta la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Skessler, comentario, confesión, No, arrepentimiento. no, la verdad, ninguna duda. Más Ok, bien lo que me queda de estas últimas clases es qué impresionante que una herramienta podría decir, tan sencilla pueda aportarte tanto. O sea, en estos días estaba leyendo la carta a los romanos y hello. No te oí más. Skessler. Si ustedes lo están Nosotros, escuchando, No, no, nosotros nosotros tampoco. tampoco lo oímos. oye, ¿Será que se les fue el internet? él a veces se desmaya, ¿viste? Me dijo su pastor. De Entonces la emoción, tal vez. sí, pierde el conocimiento de Profesor, la un emoción. comentario. Dime, Jared. No sé si hay tiempo que podrías ampliar un poco en el versículo 4, al no tener una conexión conjuntiva. Ujú. Si podrías un poquito más hablarnos de ese detalle. Sí, esto es lo que se llama, Jared, una construcción elíptica. Una construcción elíptica significa que el autor suprime una parte del texto o del verbo porque es sobreentendido para él como autor y sobreentendido para los lectores primigenios. Para quienes no están sobreentendidos, es para nosotros, ¿no? Pero en el concepto de elipsis, tú puedes hacer una construcción aquí con palabras que tú coloques para darle sentido al elipsis y decir, la unidad del espíritu a la que me refiero es porque todos participamos de un cuerpo, de un espíritu. Toda esa parte que estoy eh, adicionando es para explicar el sentido elíptico que para el autor está sobreentendido, pero para nosotros no está tan sobreentendido. Pero hacemos el ejercicio exegético y no varía. Ahora, para evitarnos tener que ponerle palabras al texto, porque
siempre se corre un riesgo y tenemos que reconocerlo con humildad. Entonces, tomamos esto, todo verso 4, 5 y 6, como como sustantivos. Fíjate que todos son sustantivos, un cuerpo, un espíritu. Únicamente aquí, esto, como fuisteis llamados, es lo que nos supone que hay una elipsis. ¿Por qué? Porque este adverbio debe estar asociado a algún verbo, y ese verbo es el que está sobreentendido por el autor y sus lectores primigenios. No nos aparece ese verbo aquí. Y ninguno de los verbos, ninguno, es el antecedente lingüístico de este adverbio de manera. Por lo tanto, este adverbio de manera y el verbo fuisteis también llamados, es lo que nos dice que aquí hay una elipsis. Sin embargo, la mayoría son sustantivos, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Todos estos sustantivos están en posición apositiva. Y como dije, la aposición apositiva es cuando un sustantivo o una oración o una frase están cumpliendo una función descriptiva a un sustantivo. Y ese sustantivo es unidad. Entonces, en toda frase o sustantivo en posición apositiva, tenemos que incluir la conjunción explicativa, es decir. Es decir. ¿Por qué? Porque es explicativo, es descriptivo. Entonces, el apóstol Pablo dice, soliciten guardar la unidad que produce el Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, esta unidad es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Ok? Entonces, todos estos sustantivos están en posición apositiva de unidad. Y podemos perfectamente, sin riesgo de pecar, de incluir la conjunción explicativa es decir. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Creo que ya se nos está acabando el tiempo, muchachos. Se nos fue Jared. Bueno, si no hay... Jorge, Dime, Guski. en el mismo verso 4 y 5, que a mí lo que me confundía era que tienen un punto y coma. O sea, en este caso, o sea, que yo estaba buscando la relación, digamos, hacia adelante porque pensé que ese punto y coma me desvinculaba de los versos anteriores, pues, pero no es así necesariamente. No, es yuxtaposición. El punto y coma, recuerda que nos hablan de yuxtaposición. Así que Okay. por ese lado, pues no hay problema. Esto incluso se podría poner en una llave muy grande, todo así, pero saldría muy largo y no me cabría el diagrama en una sola página, ¿no? Entonces estoy tratando de ahorrar espacio, pero todo esto perfectamente se puede poner en una llave más grande, un sustantivo detrás de otro en posición apositiva a el sustantivo unidad. Bueno, muchachos, el tiempo se nos acabó. Jared, no sé si quedó más clara el asunto o te confundí más. ¿Qué me dices? Jared. Jared. Bueno, creo que Jared no nos está escuchando. Bien, vamos a finalizar. Voy a salir de aquí, muchachos. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo lunes. Les voy a colocar una tarea final. Escúchenme lo que les voy a decir, aunque lo voy a pasar por el grupo también, ¿ok? Pero les voy a poner una tarea final que tiene que ver con la aplicación de todo lo que hemos visto en este curso. Quien haga esa tarea final y la haga bien, pues tendrá el certificado del curso de didáctica teológica. Será un certificado digitalizado, porque en Venezuela tenemos muchos problemas de costos, entonces será digitalizado el certificado, pero usted lo puede imprimir sin ningún problema, ¿no? Entonces, voy a colocar en la semana 12 la tarea final.
usted en esa tarea va a aplicar todo lo que aprendió en este curso, todo. Y va a finalizar con un diagrama, por supuesto. Si usted presenta eso y está por encima de 70 puntos, pues usted recibirá el certificado de haber cursado morfosintaxis del castellano y la interpretación del texto bíblico. ¿Está bien? Lo voy a pasar esta misma semana por didáctica y por el grupo de WhatsApp. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, los quiero mucho. Pórtense bien y estudien y hagan ese trabajo final, porque muchos no entregaron tareas, pero con este trabajo final, créanme, por este puño de cruces, que van a aplicar todo lo que aprendieron y un poquito más. Dios les bendiga, los quiero mucho. Bye, bye. Gracias, Jorge. Ok. Chao, nos vemos. Hasta luego, profesor. Saludos, Jared, bendiciones.